Gala Cultural. Bueno, como les comentaba en nuestra gala Sí. cultural, un gran honor recibir a la señora Bridget Udin, quien ha accedido cortésmente a nuestra invitación. Ella trabaja para este observatorio de migratorio de desarrollo social en el Caribe. Y para nosotros en Cita Cultural es un honor tenerla aquí, a la señora Bridget Udin. Bienvenida, Bridget. Un gran honor. Muchas gracias, un placer estar aquí. Encantada. Visibilicemos este observatorio, ¿no? Es un observatorio para migraciones y desarrollo social en el Caribe. ¿De qué se ocupa fundamentalmente? ¿Cuáles son los aspectos importantes en el observatorio de las migraciones, precisamente en la cuenca del Caribe? Sí, voy a hablar en primer lugar sobre nuestro observatorio OVMICA y luego también sobre un observatorio binacional. En primer lugar, nuestro observatorio, el Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social del Caribe, se fundó en 2009, existe como centro de investigaciones aplicadas sobre ese fenómeno migratorio, todo lo que afecta al país, la isla, el Caribe insular, ¿verdad? Y todos los años sacamos un anuario ya que presenta como una foto de qué es lo que ha pasado el año anterior, con miras a medir las tendencias, qué es lo que se está qué es lo que está pasando y cómo eso está afectando el desarrollo del país, de la isla y el Caribe insular en general. Pero también hemos estado fungiendo como coordinadora de una fase final de un observatorio binacional. Es un observatorio de universidades, 4 de República Dominicana, 3 de Haití, que se han metido de acuerdo desde hace 2 años para sacar 4 diagnósticos, un diagnóstico sobre migración, otro sobre el comercio, uno sobre educación y uno sobre medio ambiente. Y ayer precisamente tuvimos como la clausura oficial de ese gran proyecto en que comenzamos a dar a conocer las recomendaciones para las políticas públicas. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Realmente proveer insumos para los hacedores de las políticas públicas, utilizando los canales ya formales, la Comisión Mixta Bilateral, el oficial de los 2 lados, y todas las otras entidades que podrían hacer uso de esos insumos, ¿verdad? Conocimiento científico ya bien plasmado. Pero no solamente esos actores que hacen las políticas públicas, sino los actores de sociedad civil, los medios de comunicación, bueno, los programas como ustedes aquí, para que un público ya más amplio puede conocer qué es lo que se está haciendo y ya que se puede atender ya en los próximos años, ¿verdad? Ricardo, que se integre a esta entrevista. Buenos días. A mí me interesa tener quizás una idea subregional, digamos, a nivel del Caribe. Que a veces siente uno, como dominicano, al igual que los organismos como este observatorio, una preponderancia del tema migratorio como un tema bilateral República Dominicana, Haití. Claro. Cuando en realidad la historia de las migraciones en el Caribe, que es de larga data, claro, claro. Pues nos pone a veces a nosotros mismos en ciertos aprietos cuando queremos nosotros migrar por razones económicas o profesionales. Claro. Y además, entonces, que usted nos ilustre un poco también cuál es el panorama a nivel internacional más amplio, porque también hay problemas a propósito hasta en la Unión Europea. Claro, claro. Para tener, digamos, una perspectiva global o amplia sobre el tema migratorio. Y muy buena pregunta. Yo pienso que lo que es interesante del Caribe insular es que se destaca como región de migración desde hace
500 años y más, ¿verdad? Claro. Entonces ya tiene esa fama. Entonces tiene como muchas cosas ya organizadas, muchas cosas desarrolladas, o sea que puede servir en algunos casos como ejemplo para otras regiones, ¿no? Entonces ese dinamismo se debe fundamentalmente a que estamos compuestos en el Caribe insular de una serie de estados insulares pequeños que difícilmente puede satisfacer todas las necesidades de sus habitantes. De ahí la migración intrarregional, extrarregional, sobre todo a los Estados Unidos, a Norteamérica, pero también a Europa, ¿verdad? Yo vengo de una semana en Cuba, muy interesante, porque Cuba es el nuevo fenómeno, si se quiere, del Caribe insular. No solamente porque hay mucho que se mueve en la isla, y eso es evidente, sino que ha causado como un revuelo en la región ya más ampliamente hablando en los últimos años. Eso evidentemente antes del gesto de Obama, antes de dejar el poder, de dejar caer el trato especial para los cubanos que intentan ingresar a los Estados Unidos. Pero mismo antes, previendo una tal situación, el movimiento de cubanos ha sido notorio. Entonces, eso da un fenómeno muy especial, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos. Ahí no solamente hay cubanos que están intentando ya entrar, aunque con mucho más dificultad ahora porque la situación es diferente, hay una migración haitiana, muchas veces que ha intentado ya la suerte en el Cono Sur, Chile y algunos países, Brasil, pero no, por varias razones no han logrado hacer lo que quieren. Están también ya en esa franja fronteriza, México y Estados Unidos, y a eso se agrega el famoso Triángulo Norte de Centroamérica. Tenemos Guatemala, Salvador, Honduras, en gente huyendo de la violencia, y a eso se suma últimamente una migración extrarregional de África. Entonces, y nosotros podemos pensar que aquí en la isla tenemos una frontera sumamente complicada, nada que ver con lo que tienen los Estados Unidos y México en ese momento. Entonces, lo importante es entender que la migración es un fenómeno normal, natural, pero cuando hay temas fuertes como guerras, como violencia, como cambio climático, como asuntos y temas realmente fuertes, puede causar lo que nosotros los migrólogos llamamos migración forzada. O sea, que no es solamente por motivos económicos, sino puede haber motivos políticos y motivos ya varios para esa migración, ¿no? Y en el Caribe se da como todo un espectro de migraciones, como en cualquier otro sitio. Yo pienso que lo importante es que últimamente los gobiernos han intentado tener como diferentes instancias en que pueden ir discutiendo estos temas, a ver si pueden hacer como algunas políticas públicas que se encajan ya en esas nuevas ya dinámicas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay la Conferencia Regional de Migraciones, República Dominicana participa con México, Centroamérica, ya los Estados Unidos, Canadá, intentando buscar cómo mejorar ya esas políticas públicas, ¿verdad? ¿Cómo entender la binacionalidad, no? Digamos que un concepto moderno dentro de la sociología con las especificidades de las culturas entre Haití y la República Dominicana. Sabemos que la situación de la isla de Santo Domingo, que es una de las pocas islas que comparte dos naciones, pues ha traído tanto diversas corrientes de opiniones, ¿no? Como armar una estrategia de convivencia pacífica. Sí. En ese sentido, el observatorio, ¿qué plantea como soluciones posibles, ¿no? O como para ponerlo en la mesa y discutir esta situación? Sí, y como usted bien dice, somos en una isla, dos naciones, una situación muy sui generis, no se da en muchos contextos, con dos pasados
coloniales diferentes, pero que se convergen en algunos momentos con ocupaciones de los Estados Unidos, o sea que con un pasado compartido pero diferenciado también. Y con un dinamismo últimamente, ya que si bien hemos tenido como una migración ya desde Haití desde hace un siglo, hay como nuevos elementos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, ya después de ese primer golpe de Estado contra Aristide, ya 91, ya para 92, se había impuesto de parte de la comunidad internacional un embargo, ¿verdad? Pero por razones humanitarias vino siendo un momento en que República Dominicana iba a dar la mano. ¿Y qué es lo que eso provoca? Provoca una situación en que se realiza por tal vez la primera vez ese potencial que hay con el mercado binacional, el mercado fronterizo, ¿no? Pero se da cuenta en un momento en que todavía no hay las estructuras, no hay la institucionalidad necesaria para llevar eso a cabo de la mejor manera. Entonces, ese observatorio binacional lo que está intentando hacer es plasmar cuál es la realidad actual, con conocimientos científicos sobre los 4 temas bajo estudio, y a raíz de eso plantear cómo se puede mejorar, cómo se hace ese comercio, tanto formal como informal, cómo se puede... El tema fronterizo. Sí, de pasar de momentos de conflicto a cooperación, eso da brega en cualquier contexto. Sí. Pero hay elementos en la legislación dominicana que realmente nos puede ayudar. La ley de migración, por ejemplo, tiene la figura de habitante fronterizo, excelente, pero también profundiza sobre esa figura en el reglamento de 2011. Y actualmente se está con un plan piloto en Dajabón, en la frontera del norte, para ver cómo realmente esas personas que transitan por razones rutinarias todos los días pueden hacerlo sin que ya tengan sus derechos violados, ¿no? Y eso se puede extender a veces a escolares, hasta a las mujeres que crucen la frontera para trabajar en casas de terceros, trabajo doméstico, ¿no? Entonces la idea es cómo se puede regular estos espacios para realmente potenciar su desarrollo. Mire, yo supongo que los migrólogos, le llama a usted, los migrólogos han visto a través del tiempo cómo se van acumulando factores que terminan generando situaciones un tanto inmanejables o explosivas. Incluso algunos políticos hablan de la balcanización de ciertas áreas, como por ejemplo las insulares caribeñas. A propósito del dinamismo, incluso coyuntural, que pueden adquirir las migraciones. De Puerto Rico acaban de salir 1 millón y tanto de puertorriqueños hacia territorio norteamericano. Bueno, lo son ellos. No, 1 millón y tanto de gente desplazándose en cuestión de 2 años, tengo entendido. Claro. Si usted agarra el tipo de migración de Venezuela para acá, también es un factor ya importante. Y que ya preocupa, ¿no? A mí particularmente no, pero tenemos el caso haitiano que vuelve a llamar la atención de muchos sectores a propósito de la presencia masiva de nuevo, no en la frontera, sino en centros urbanos, en donde se siente mucho que lo que los dominicanos ya dejaron de hacer, ya dejaron atrás como sociedad, tenemos que retomarlo porque, y entonces se hace agresiva, si se quiere, la presencia del migrante a lo que fuese, y no por racismo ni por nada, sino por otros elementos. Y bueno, tenemos la situación, por ejemplo, de los cubanos. Los cubanos no son para descartar. Claro. Aquí hay zonas donde hay importantes bolsones de cubanía, por así decirlo. Entonces, termina uno también pensando en qué modo ustedes ven que a propósito de ciertos factores se puede llegar a la reversión también
de cosas que ya han sido conquistadas en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo humano sostenible. ¿Cuál es la potencialidad que tenemos de crisis en el futuro? Sí, y muy buena pregunta. Yo pienso que lo que los anuarios nuestros que están disponibles en línea muestran es que un país como República Dominicana es un país eminentemente de emigración. Tenemos el doble de las personas que están aquí como migrantes, que viven y residen, trabajan permanentemente fuera del país, ¿no? Entonces hay que ver la cosa un poquito ya el doble. El doble, más del doble, sí. Es decir, 10 millones. No, tenemos aquí, según las cifras oficiales de la última ENI, tenemos entre las personas migrantes y la primera generación nacida aquí tenemos un 8%, mientras que ya un 16% del país residen permanente fuera. Entonces eso es importante tomar eso en cuenta. Hay personas que llegan al país para hacer los trabajos que ya los dominicanos no les interesa tanto hacer. Eso es importante. También es muy importante entender que las autoridades, el Estado, ha comenzado realmente a tomar muy en serio el tema de la inmigración. Por primera vez en 2012 tenemos la primera encuesta nacional que nos da esas cifras, que nos da muchos datos duros, y sobre esa base se puede hacer políticas públicas, ¿verdad? Se va a repetir esa encuesta en la segunda parte de este año, y eso nos va a ayudar a medir hasta qué punto realmente el Plan Nacional de Regularización, emprendido por las autoridades desde 2014, terminando a mediados de 2015, ha surtido los efectos deseados, porque tenemos aproximadamente 250,000 personas que están regularizados de manera preliminar, pero a mediados de este año ya caducan sus documentos y le toca a las autoridades ingeniar como una categoría migratoria para estas personas para que no caigan de nuevo en la irregularidad. Entonces yo pienso que lo interesante es que se ha comenzado a entender que son fenómenos importantes, y para el desarrollo hay que tomar en cuenta lo que es el peso de la diáspora, las remesas que llegan, el hecho del voto del exterior, etcétera, que son muy importantes en el contexto local. Y también si el país quiere como que sus nacionales tienen todos sus derechos ya en los Estados Unidos, que no se les deportan por cualquier infracción administrativa y migratoria, que las personas que llegan también tienen esa posibilidad ya de acceder a ciertos derechos. En particular, me parece que el ejemplo de la inmigración venezolana es muy interesante, ¿no? Si ustedes se fijan en la hora de necesidad, dominicanos tuvieron ya las puertas abiertas en Venezuela, claro. Y muchas personas beneficiaron de eso, ¿verdad? La industria de la construcción, la construcción, por ejemplo. 70, claro, la época. Muchos trabajadores dominicanos. A lo que nosotros nos interesa medir ahora es hasta qué punto realmente las personas están viniendo para asentarse, o hasta qué punto es una migración coyuntural, organizar los medicamentos, organizar la divisa que necesitan para seguir con su vida rutinaria en Venezuela. Pero es algo interesante porque hay diferentes tipos de inmigración, y en algunos casos están personas de Venezuela ocupando el mismo tipo de puestos de la inmigración haitiana, ¿no? Que es una novedad en el país, porque normalmente se ha pensado en ese 87% de la inmigración haitiana, haciendo mayormente ya esos trabajos ya más precarios, más de abajo, y el resto de la inmigración, ese otro 13%, con normalmente una capa con cierta educación más y en otros oficios, ¿verdad? ¿Cómo observa la política de Trump frente a la migración? Este observatorio, ¿no? Porque es un imperio. Sí. Tenemos razones históricas, ¿no? Que abundar ahora sería
innecesario porque tenemos el tiempo encima, ¿no? Sí, nosotros estamos muy conscientes, mismo antes de la asunción al poder, en noviembre del año pasado organizamos un coloquio sobre ese tema, intentando prever qué es lo que iba a pasar. Y en nuestro próximo boletín tenemos, de hecho, una entrevista con Roberto Álvarez, que nos da un poquito su parecer antes y después. Lo que sí preocupa es ese hecho de que hay mucho antagonismo hacia todo tipo de migrantes, ¿verdad? Y una situación en que se está aflojando y se está como flexibilizando lo que eran como una regulación clara en términos de quién se puede o no deportar. Entonces preocupa, por ejemplo, que esos jóvenes que llegaron a temprana edad en los Estados Unidos, que tuvieron como cierta protección para seguir sus estudios, ya no forzosamente tienen ese mismo nivel de protección. Y ha habido como precedentes en que esas personas han tenido sus estudios interrumpidos y han sido deportados. Entonces preocupa mucho esa situación en que hay menos seguridad en términos del estatus, porque en cada momento se está intentando hacer las cosas más difíciles realmente para las personas inmigrantes. Bueno, hay cine, ¿no? Sí, y veo al poeta también por ahí. Bueno, ¿qué sería del mundo sin las migraciones? Y precisamente, yo pienso que lo que debemos de orquestar aquí es un día sin migrantes, para ver en la mano de obra, para ver si realmente en los cañaverales, en el arroz, en los tomates, en el cacao, en la construcción, ya sí en muchos sitios. Un día de hambre no mata. O sea que sí. Hubo una acción parecida, un día sin mujeres, o sea que las mujeres dejaron de hacer todas las tareas que hacían, de las cuales dejaron de ir al trabajo también, y por poco se cae la economía. Así pasó el 8 de marzo, sí. Y ahí se visibilizó exactamente el gran aporte, ¿no? Sí, la nobleza y la generosidad de las mujeres. Sí. Y deberían descansar más a menudo, deberían descansar, ¿verdad? Sí, deberíamos descansar más a menudo, claro que sí. No, hay que apreciar. Los niños decían, ¡mamá! Hay que apreciar la diversidad. Si ahora estamos comiendo más arepas porque hay más venezolanos, que sean bienvenidos, ¿no? Entonces, apreciando la diversidad y asegurando que se tome en cuenta ya las diferentes nacionalidades, puede ser algo de mucho beneficio para todo el mundo concernido. Viva la gastronomía venezolana, Bridget de todos Wooding. No, las que gustan son las venezolanas. Las cachapas venezolanas. Las venezolanas. Ah, las cachapas venezolanas. No, que están sacando del mercado a las dominicanas. Mire, realmente no tenemos más tiempo. Ah, pero mira, yo no había observado eso. No tenemos más tiempo. Vamos a comprometer a la señora Bridget que nos visite de nuevo. Ha sido un gran honor. Perfecto. Wooding. Sí. ¿Y de dónde es ese apellido? El apellido es de Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra. Pero también existe en Trinidad. Entonces muchas veces me preguntan, pero tu familia no es de Trinidad y Tobago. No, es de Inglaterra, pero ya inglesa ya aplatanada. Qué bueno. Encantada de haberla recibido. Muchas gracias. Vamos a darle paso a William Simón y su sección habitual de los miércoles de cine. De cine, sí. Aquí. ¡Viva el cine! Que hoy toma el tiempo de Entre Ellas. Exactamente, y como adoramos el cine, recibimos a William Simón con un aplauso, como se reciben a los artistas, y a sus distinguidos invitados. En breve.